Barkatu. Eguerdión denori. Buenos días a todos y todas. Comienzo, como siempre, con los últimos datos de los que disponemos. Ayer se realizaron un total de 5.617 pruebas PCR. De ellas, 338 fueron positivas. Por territorios, 44 en Álava, 233 en Vizcaya y 57 en Guipúzcoa. 4 casos fueron en personas con residencia fuera de Euskadi. Nos preocupa la alta tasa de contagios detectada en grandes poblaciones como Bilbao, Gasteiz, Baracaldo y otras, cuyos ciudadanos tienen una elevada movilidad. En relación a la situación hospitalaria, ayer se produjeron 8 nuevos ingresos en hospitales. Ya hay 57 personas ingresadas, gran parte en Vizcaya. En las UCIs hay 5 personas. En estos momentos hay más de 2.000 personas identificadas con infección activa en Euskadi, por lo que se está realizando el seguimiento a más de 10.000 actualmente que son contactos estrechos. Y es imprescindible un correcto cumplimiento de la cuarentena, es decir, del aislamiento, para poder conseguir el control de esta epidemia. Los datos reflejan un importante incremento de personas que han sido infectadas por coronavirus en las últimas semanas. Estos datos muestran, sin dudas, que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus, aunque este nuevo episodio epidémico tiene algunas diferencias con el que sufrimos en marzo. Es cierto que en la actualidad la nueva ola epidémica ha iniciado su propagación con menos fuerza. En marzo, en las 2 primeras semanas, pasamos de no tener casos a tener cientos de infectados y en pocas semanas se llenaron hospitales y UCIs. Esto nos podría hacer pensar que en esta nueva etapa se contagia menos el coronavirus. Podríamos incluso creer que produce una enfermedad menos grave. Esto no es cierto. No debemos infravalorar la capacidad de transmisión del coronavirus y tampoco los efectos que tiene en la salud. No hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal en la actualidad. La realidad es que la intensidad que puede llegar a alcanzar es similar a la que tuvo en marzo. Sigue teniendo la capacidad de repercutir en miles de personas con una enfermedad de alta gravedad. El virus que se está transmitiendo entre nosotros puede provocar la muerte o dejar secuelas permanentes como fibrosis pulmonar y otras. Que la evolución de los contagios no sea como en marzo es un logro de la identificación precoz de los casos por la realización de PCRs a los contactos en la fase en la que no tienen síntomas y al correcto aislamiento. Como también es un logro del uso de la mascarilla y del mantenimiento de la distancia social. El virus sigue con la misma capacidad de propagación y de infectar que tenía en marzo. Pero desafortunadamente, como demuestran los datos, el virus en la actualidad nos está ganando terreno. Poco a poco, semana a semana, y la realidad es que está consiguiendo infectar a mayor cantidad de personas cada día. Pero quiero resaltar que la clave para conseguir evitar que siga propagándose la enfermedad es la prevención que debemos tener cada uno de nosotros. Evitar el contagio está en reducir el número de personas con las que conectamos, con las que contactamos, en mantener la distancia y en el uso de mascarilla. En consecuencia, debemos seguir trabajando básicamente en 2 frentes. 1, mantener nuestro esfuerzo en la detección precoz y seguimiento de los casos. Y 2, de mayor importancia, aumentando la responsabilidad individual y colectiva de toda la ciudadanía. Atzera ez egiteko, ahaleginari eutsi behar diogu, batez ere 2 eremutan. Batetik, kasuen detekzioa eta jarraipena, eta bestetik,
gizartearen ardura. Respecto al rastreo de positivos, Euskadi es en este momento la comunidad del Estado que más pruebas PCR por habitante lleva a cabo. De hecho, hacemos prácticamente el doble que la media del resto del Estado. Quiero destacar una vez más el magnífico trabajo que están llevando a cabo los y las profesionales del Departamento de Salud y Osakidetza, especialmente las más de 180 personas dedicadas específicamente al rastreo de casos y contactos y que estamos reforzando desde las organizaciones sanitarias y con nuevos contratos. Pero, como decía, junto a esta labor permanente de estrecha vigilancia epidemiológica, es preciso, ahora más que nunca, que la ciudadanía aumente las medidas preventivas. Sin paños calientes. Debemos reducir al máximo la actividad social, es decir, la proximidad con otras personas. El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de relación, distanciarnos. 2 metros es mejor que 1,5 metros. Los contagios se están produciendo en el ocio nocturno, en los grupos de personas que charlan en las calles y terrazas junto a un vaso, taza o cigarro, en ocasiones también los que están en los muros de los paseos de nuestras zonas costeras. Contagiamos a las personas con las que convivimos o a las que visitamos en un hospital, una residencia o en su domicilio. Por lo que el tiempo sin mascarilla debe limitarse. Esta semana es más probable que pongamos en riesgo a aquellos con quienes celebremos una comida familiar, una merienda, una barbacoa. También nos acechen las excursiones en grupo al monte o a la playa. En definitiva, nos contagiamos en cualquier evento que dé lugar a una agrupación de personas, a cualquier hora, con cualquier edad, en el propio hogar, en el desplazamiento al trabajo, en las zonas comunes de los edificios o viviendas. Más probable si permanecemos en el interior, pero también al aire libre, sin mascarilla. La solución no está en las denuncias, en cortar los accesos a zonas de botellón, ya que se pueden trasladar a otros sitios. Nos engañamos a nosotros mismos si trasladamos las fiestas a nuestras casas, si nos reunimos en chocos o casas rurales. La realidad es que estamos jugando con fuego. El virus, en la situación actual, nos va ganando terreno. Todos debemos limitar la posibilidad de contagiarnos y de contagiar. Osakidetza tiene margen de maniobra. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán. Lo que hacemos hoy con nuestra actividad se refleja en cifras de hospitales y de positivos en los próximos 8 o 10 días. Quiero recalcar que debemos limitar nuestra proximidad exclusivamente a un estrecho grupo de personas, especialmente que sean aquellas con las que convivimos. Debemos ser conscientes del riesgo que aportamos al resto de nuestra familia en reuniones y amigos si mantenemos contacto estrecho con ellos. Aunque estemos en pleno agosto, el contacto social debe limitarse o corremos el riesgo de que sean necesarias medidas de mayor intensidad si comenzamos a sobrecargar el sistema sanitario. Pero lo que nos debe dar mayor respeto son las consecuencias que conlleva padecer esta enfermedad. Jarduera soziala murriztu behar dugu. Ez da erosoa, bai, ordea beharrezkoa. Lehenengo egoerara itzuli nahi ez badugu behintzat, gure esku dago. Creo que aunque la sociedad vasca en su conjunto está comportándose con madurez, nos ha cegado la idea de que era posible una nueva normalidad
después de un duro confinamiento. Debemos vivir socialmente diferente. No debe haber normalidad en la relación física entre las personas. Hay que mantener despierta esa conciencia y, en la medida de lo posible, extenderla, porque cada persona es parte de la solución. Con nuestra actitud, manteniendo la distancia, extremando la higiene de mano y usando la mascarilla, cuya utilización es cierto que se ha generalizado, pero que debemos seguir extendiéndola aún más. Hemos cambiado la curva de esta segunda ola epidémica. Es un logro. No es tan pronunciado el crecimiento como lo fue en marzo, que, como recuerdan, precisó un duro confinamiento para parar su crecimiento. Esta vez tenemos que conseguir el equilibrio deseado, manteniendo la máxima actividad posible, pero estabilizando los nuevos contagios. Y una de las herramientas fundamentales es el distanciamiento y la mascarilla para lograrlo. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Eskerrik asko. Si tienen alguna pregunta. Sí, bueno, hemos sabido que han llamado a hacer PCRs a los que han estado en un bar de Agurain. No sé qué información hay sobre esos positivos o la evolución que puede tener. Sí, hemos detectado en este bar que hay 2 trabajadores positivos y la dinámica que estamos llevando en aquellos establecimientos de hostelería cuando identificamos a trabajadores es realizar este tipo de screening para ver si ha habido transmisión a clientes y, por lo tanto, realizamos este tipo de screening en estos casos. Se cierran mientras se limpian y se valora una posible transmisión. En muchos casos, después no se identifica esta transmisión comunitaria. Sí, no sé si puede explicar qué ocurrió ayer en el restaurante Sisilu de Vitoria, que fue clausurado por la Ertzaintza, y también otra cuestión diferente, los datos de UCI creo que se han incrementado hoy de manera importante. Usted misma comentaba que en próximos días se puede notar un incremento mayor en las hospitalizaciones. No sé si los casos se están agravando, los casos que se detectan más graves son cada vez más también. Bueno, en lo que refiere del local de hostelería es en relación a los procedimientos y a cómo estén actuando. Ya le digo que hay una serie de cierres preventivos y screening que se realizan en centros que en la mayoría de las ocasiones colaboran y que quiero agradecer cómo colaboran con el Departamento de Salud para estos screening y esta identificación de sus empleados. Y en otras ocasiones, si se identifican infracciones, pues la actuación es diferente. En relación a los casos, es lo que he intentado transmitir durante mis palabras. Estamos identificando que la edad media de las personas infectadas es superior a la que tuvimos al inicio, a finales de julio. Estamos viendo una mayor edad media y sabemos que las personas de mediana edad son personas que en muchas ocasiones precisan hospitalización y precisan UCIs. Las personas entre 40 y 70 años son frecuentemente personas que pueden tolerar mal las neumonías bilaterales que produce este virus y que precisan soporte con oxígeno o incluso una intubación prolongada. Tenemos una mayor edad de las personas que se están infectando y, por lo tanto, es previsible que en los próximos días se identifiquen mayores necesidades. En este momento, anteriormente no llegábamos a un ingreso día en UCI y ahora ya llevamos varios días en que tenemos ingresos diarios. Entonces, es lo que he mencionado, el virus no es menos letal que lo era en marzo y tiene la misma capacidad de transmitirse que tenía en marzo.
No sé si me podría dar los datos de cuántos focos tenemos activos en Euskadi, cuáles son los que más le preocupan al Gobierno vasco, si hay actualizaciones sobre los focos de la cervecera y las discotecas de Bilbao y bueno, lo que usted ha comentado en su exposición, qué está pasando en Bilbao y Vitoria para que se registre semejante aumento de casos. Sí, bueno, en relación al foco de la cervecera de Erandio, le puedo decir que se han realizado en el Hospital de Urduliz 523 pruebas y se han identificado 4 positivos en el screening. Hoy hay citadas 257 más, así que tenemos que esperar estos resultados. En relación al foco de la discoteca Fiber, se han hecho 111 pruebas y tenemos 18 positivos. Y también durante el día de hoy se van a realizar a una decena o más de personas que asistieron en las fechas mencionadas. También hoy hemos hecho la convocatoria para el bar Cocolo de Agurain, en el que esperamos también ver si este screening identifica a personas o no lo hace. Los focos, tenemos focos de diferente ámbito, pero en muchas ocasiones lo que nos está preocupando más es aquellos casos en los que no identificamos un origen y, por lo tanto, no está claro el foco. Recientemente hemos visto varias personas agrupadas en unas viviendas y también hemos realizado un screening en dichas viviendas, no identificando más personas. Y así estamos actuando. Estamos viendo que el número total de personas aumenta. Sí tenemos en torno a un 50% de los casos que son contactos, lo cual nos deja en cierto modo viendo que de los casos de hoy, pues más de 150 son casos a partir de peticiones de la red de casos y contactos, pero tenemos un porcentaje de personas que inician síntomas y acuden ellos a sus centros de salud o a las urgencias y se les realizan las pruebas y son positivos. Estos son quienes nos están preocupando más. Sí, en su exposición ha hablado de, como decía el compañero, que le preocupan especialmente los focos de Bilbao, Baracaldo y Gasteiz. Para que no haya transmisión comunitaria, o qué se tiene que dar para no tener que tomar medidas, o si ya se están planteando tener que tomar algunas medidas tipo movilidad, tipo confinamiento a esas grandes ciudades. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en su exposición ha hablado también de que se están preparando plantas específicas de hospitalización y UCIs. Me gustaría que explicara un poquito más si se van a abrir más plantas, más camas, ¿cuál es exactamente ese plan? Sí. Bueno, en relación a las grandes ciudades, lo que nos preocupa es la movilidad, que sabemos que muchas personas que están domiciliadas en estas ciudades y nos aparecen como pertenecientes a estas ciudades, sus lugares donde tienen contactos no están siendo en ellas, sino que están siendo en segundas viviendas o incluso porque se han movido a otro territorio histórico o incluso han hecho viajes al exterior o a las zonas de costa. Por lo tanto, así como identificamos en unos brotes que tuvimos, como sabe, de gran importancia en la zona de Eibar y Ermua y medidas locales hemos visto que han sido efectivas, estamos valorando si este tipo de medidas de reducciones horarias o de hostelería o de aforos en cualquier tipo de espectáculo o agrupación podrían tener utilidad o, por el contrario, un efecto a que las personas de Bilbao sigan con sus actividades tal y como las realizan en áreas fuera de la propia ciudad. Esto es algo que nos preocupa mucho. Tenemos que recordar que el uso obligatorio de mascarilla es algo que ocurrió hace 2 semanas, pero creemos que la sociedad está acostumbrándose a ella y utilizándola de mejor manera, de forma progresiva. Por lo tanto, este efecto en reducir los contagios es algo que esperamos se vaya viendo también en los próximos días.
La reducción del horario nocturno es algo que también lleva 7 días. Por lo tanto, creemos que estamos todavía en un momento en que medidas tomadas pueden verse en los próximos días y es lo que tenemos que valorar. Bueno, estamos identificando que Vizcaya es la zona con mayor número de contagios y, por lo tanto, estamos viendo qué camas puede haber y ya preparando plantas en el hospital de Basurto y en el hospital de Urduliz, donde si aumentaran las necesidades asistenciales ingresarían los pacientes. De momento, ya le digo que el número realmente es bajo. Para Osakidetza en este momento hay que tener en cuenta que es el momento de menos ingresos por otras enfermedades de todo el año. Nuestras plantas están con un 40% de ocupación. También es verdad que tenemos a un elevado porcentaje de los profesionales de vacaciones, pero nuestra red asistencial por las enfermedades habituales está prácticamente sin utilizar. En agosto se realiza menos cirugía programada, se realiza también menos exploraciones o procedimientos invasivos. Por lo tanto, nuestra red asistencial está en un nivel de ocupación muy bajo, pero también los profesionales y el conjunto de la red se encuentra, como es lógico, de vacaciones. Ya le digo que en este momento 10 ingresos día en planta, con una media de estancia de 7 días, es algo que podemos asumir con los recursos que tenemos, pero también es verdad que un incremento en el número de contagios se verá reflejado en personas que ingresen en los próximos días y semanas. Y es algo que también tiene que tener clara la ciudadanía, que el que vea que en este momento, si hay alguien que le pueden parecer pocos 4 ingresos en UCI, pues que me sorprende, pero la realidad es que la previsión es que pueda aumentar en los próximos días. Me gustaría conocer su valoración sobre las medidas que se han tomado en Rioja Alavesa para tratar de controlar ellos personalmente la situación y si el Gobierno vasco está desarrollando alguna especie de, bueno, se está preparando para el tema de la vendimia, un tema tan especial con la llegada de tantos temporeros del exterior. No sé si se van a programar pruebas PCR de forma periódica allí. Y sobre lo que le preguntaba antes la compañera de Agurain, ¿por qué razón se les deriva a 3 centros de salud distintos para realizar los análisis? Bueno, supongo que porque tendrán un motivo organizativo para hacerlo. Le quiero decir que en este momento tenemos a la red asistencial que cuando toma este tipo de decisiones hay justificación. Estamos realizando 5.600 PCRs al día, lo cual demuestra una capacidad de trabajo y organizativa que creo que hay que felicitar a toda la red que trabaja en ello. En relación a los temporeros, participamos en las interterritoriales que se realizan específicas en esta materia y también tenemos un grupo formado en el que colaboramos con el Departamento de Desarrollo y Agricultura para adaptar los protocolos a nuestra realidad. En este sentido, le puedo decir que sí tenemos previsto realizar PCRs a los temporeros en Rioja Alavesa y estamos también valorando dónde se realizan los contratos y las condiciones de hospedaje y nos hemos reunido además para valorar también las principales empresas, los calendarios de llegada y todo aquello que puede mejorar, que cuando vengan estemos preparados para dar la respuesta. Me ha preguntado también sobre que haya municipios que toman medidas específicas. Realmente la proximidad y conocer cómo es el municipio da esta capacidad
a los alcaldes a valorar en qué áreas se puede estar produciendo mayor riesgo, mayor número de personas que se agrupan y, por lo tanto, por nuestra parte, felicitarle por tomar esta decisión, si con ello va a limitar los contagios. Sí, ¿cuántos hoteles tienen habilitados para aislar a personas que no pueden realizar la cuarentena correctamente en sus hogares y cuántas personas están en estos momentos en esas instalaciones? En este momento la cifra no le puedo dar. Sé que ya estábamos con el tercero en marcha y que estábamos pendiente de una residencia que tenía más de 175 habitaciones con cocina y baño habilitado para ponerlo también en marcha. Por lo tanto, se van adaptando a las necesidades que vamos percibiendo. ¿Cuántas personas están aisladas en esos centros, en esas residencias? El número exacto no le puedo decir, pero sé que están con una ocupación alta y que por eso estamos empezando a preparar el siguiente dispositivo centro para que puedan acudir. Los hosteleros han manifestado sus quejas, ellos hablan incluso de trato discriminatorio respecto a otros sectores. ¿Comprende su malestar? ¿Van a modificar de alguna manera las actuales restricciones o pueden ir a más en las próximas semanas? A ver, comprendo su malestar porque creo que lo que está ocurriendo realmente en muchas ocasiones es un reflejo de la propia sociedad. Lo que está ocurriendo en muchas ocasiones es que personal que trabaja está infectado no porque no se cumplan los protocolos y no están poniendo en riesgo a las personas que acuden a los centros. A ella le digo que hemos encontrado sitios que hemos realizado a los principales clientes y no ha habido transmisión de la infección, pero también es verdad que hay en otros lugares o otros centros de hostelería en los que hay personas que de forma no responsable están durante periodos prolongados próximas a otras y sin mascarilla. Y esto hemos visto que es una fuente de contagio. Nuestro trabajo es identificar estos centros y sabemos también que estar en el interior durante periodos de horas prolongadas es algo que favorece la infección y, por lo tanto, que estar en centros hosteleros dentro durante horas puede favorecer la infección, aunque repito que trasladar esto de los centros de hostelería a las casas o al botellón puede resultar incluso más peligroso. Bueno, eskerrik asko, gracias a todos.